La segunda parte de la rebelión, en la sesión de ahora, seguir en la segunda sesión de hoy con los añadidos que hizo en el 37, es decir, el prólogo para franceses y el epílogo para ingleses, y la última sesión, la de cierre, por tanto, dedicarla efectivamente a la génesis y proyección de la rebelión de las masas y los elementos que podamos ver de la crítica de Ortega a la modernidad. Si no hay inconveniente, entonces aceptan mi propuesta, estaríamos entonces en la segunda parte de Rebelión de las Masas, ¿quién manda en el mundo? Voy a ver si en unas 5 ideas sintetizo esta parte notablemente más breve. Advertirán que son unas 80 páginas, quizás algo menos, unas 60 páginas de mi edición. Solo tiene 2 capítulos, uno larguísimo subdividido en parágrafos y uno muy corto, el último capítulo del libro. Podríamos decir que en esta segunda parte se contiene una tesis de partida, que es que Europa ya no manda en el mundo, que hay un análisis de las causas de esa situación histórica, de por qué se ha producido o está camino de producirse ese cambio profundo. Esas causas de los cambios históricos se debe a la crisis de la modernidad, por tanto conviene señalar que para Ortega es una crisis de cultura, pero de raíz filosófica. Eso es muy a subrayar a mi juicio para entender un poco el trasfondo del libro. Voy a hacer aquí un paréntesis. ¿Por qué esa raíz o ese origen filosófico de la crisis en última instancia? Porque recuerden que los 2 motivos de la crisis, es decir, los 2 generadores del hombre masa, son la democracia parlamentaria y la técnica como base de la revolución industrial. Ahora bien, ambos tienen una única raíz, que es la razón moderna, que es la razón cartesiana, exactamente, la razón a la que llama Ortega a partir de ahora físico-matemática. Es decir, la razón idealista, la razón cartesiano-racionalista es para Ortega la razón físico-matemática, adelantándose aquí al análisis de la razón moderna que harán probablemente sus críticos más ilustres. Obviamente estoy pensando en Horkheimer y Adorno y en su libro sobre la crítica del iluminismo o la crítica de la ilustración, acuñando ese concepto que ha quedado ya como clásico de la revisión de la modernidad, el de razón instrumental. Ortega probablemente sea, si no el primero, uno de los primeros filósofos en advertir que la razón moderna es en su raíz técnica. Ojo con esto, que es un tema de un enorme calado, no ya de cara al pasado, es decir, de cara al análisis de la época moderna terminada, sino de cara al futuro, puesto que ese es el horizonte que no termina de superar el siglo XXI. Por tanto, crisis de la modernidad remitida a la razón. A continuación, Ortega se plantea la pregunta, ¿quién puede mandar en el mundo? Y nos encontramos con una respuesta, en fin, una vez más ambigua o incluso ambivalente. Después de argumentar, luego en todo caso lo veremos con cierto detalle, que Rusia o Estados Unidos no están en condiciones todavía de mandar en el mundo, hace una finta lógica y dice, pero Europa, que ya no manda en el mundo, podría mandar en el mundo. No lo dice con estas palabras, pero si ustedes leen el texto de la página 244 de mi edición, que ahora mismo les digo yo dónde está, porque es muy fácil de localizar, es justamente el último párrafo del parágrafo 3.
155. Pues si leemos en un momento ese texto, dice: es tan cierto como se dice que Europa esté en decadencia y resigne el mando, abdique. ¿No será esta aparente decadencia la crisis bienhechora que permita a Europa ser literalmente Europa? La evidente decadencia de las naciones europeas no era a priori necesaria si algún día habían de ser posibles los Estados Unidos de Europa, la pluralidad europea sustituida por su unidad formal. Este es en el plano que estamos ahora, es decir, en el plano del análisis histórico-político. Este es, a mi juicio, el núcleo de la rebelión y el núcleo del texto y el planteamiento central que hace Ortega. De hecho, el resto del texto no es más que explicar estas preguntas retóricas, justificar estas preguntas retóricas, haciendo un, a mi juicio, brillantísimo análisis del Estado, que viene de lejos. Yo a los sociólogos, en fin, y filósofos políticos que hay aquí, que estén interesados en la teoría del Estado, les recomiendo un texto muy breve de Ortega del año 25 que se llama El origen deportivo del Estado, que es verdaderamente un texto muy sorprendente, entre otras cosas porque las últimas investigaciones antropológicas, por ejemplo Marvin Harris, ha aportado pruebas empíricas muy notables a esa hipótesis aparentemente delirante de que el Estado lo hacen los chicos jóvenes cuando se van de casa a vivir juntos y a, en fin, a cazar y a guerrear y etcétera, etcétera. Eso es lo que dice Ortega allí, y la teoría del Estado evidentemente él no la cambia, al contrario, él es muy consciente de que ese análisis es extraordinariamente brillante. Entonces, esa es la razón de que se contenga en la rebelión un apunte, solo es un apunte, es de estas cosas que Ortega no llega a hacer nunca. Promete una teoría del Estado. De hecho, cuando diseña El hombre y la gente, se supone que va a ser el cierre de su curso de sociología. El hombre y la gente va a ser una teoría del Estado, pero nunca la escribe. Yo creo que porque no podía. Hay cosas a las que Ortega no estaba en condiciones de llegar. Pero no hace falta que ustedes vayan a la página, yo les remito a esta afirmación tajante: el Estado comienza por ser una obra de imaginación absoluta. Y poco antes aplica al Estado estos dos calificativos: el Estado es siempre mestizo y plurilingüe. Mestizo y plurilingüe, en 1930. ¿De acuerdo? Aquí está escrito, en la página 168 de su edición. Por tanto, Ortega introduce en su análisis de Europa una estructura dual, cosa que es frecuentísima en casi todos los planteamientos de Europa, con un principio dinámico que identifica con el Estado y un principio estático que identifica con la nación. La nación siempre se establece, la nación siempre se configura en torno a una raza, a una lengua, es decir, al principio de identidad. Si hago una traducción lógica, mientras que el Estado al principio de diferencia en sentido dialéctico, es decir, a un planteamiento dialéctico riguroso en el sentido de que la diferencia es siempre una oposición a superar en una síntesis posterior. Eso, en fin, si tuviéramos tiempo para leerlo en detalle, verían que yo no estoy exagerando demasiado. Por tanto, Europa es una realidad a dos niveles. Por un lado, con esto termina mi exposición, Europa es una realidad a dos niveles. Una de las realidades está configurada por el Estado-nación, que es a su vez una realidad dual. Las naciones son cuasi naturales, el Estado es una creación de la cultura, es una obra de la imaginación, y nos encontramos con que Europa es una realidad dual, la realidad compuesta por la suma de sus estados-nación, pero es además una cultura
común. Lo dice con una expresión muy hermosa, Europa es una unidad de paisaje. ¿A qué paisaje se refiere? Obviamente no se refiere a un paisaje natural, se refiere a la cultura que Europa comparte. ¿En qué consistiría esta unidad de paisaje? Como estoy obligado a ser muy sintético, yo diría que esa unidad de paisaje remite a la síntesis que Europa hace de su propio pasado, lo griego, lo romano y lo cristiano. Y me voy a atrever, que esto es poco osado, a remitir cada una de estas tradiciones a un concepto fundamental: pluralismo, libertad e historicidad. Es decir, que ese paisaje común europeo se podría definir por medio de estas tres notas. El pluralismo remitiría a la ciudadanía y en ese sentido remitiría al logos griego, al logos aristotélico, no al logos racional. Digo al logos aristotélico por aquello de que Aristóteles es quien define al hombre como zoon politikon, identificando politikon con el animal que habla. En ese sentido digo que el pluralismo remite no a un pluralismo de naciones, sino un pluralismo de hombres libres que se reúnen a discutir y a hablar de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces yo creo que ustedes han reconocido aquí la definición de polis de Aristóteles. O sea, ese es el origen de la idea de ciudadanía que Ortega evoca en estas páginas, como ustedes recuerdan. La polis griega es, sin duda alguna, la entraña permanente de lo político y, por tanto, de las configuraciones de convivencia basadas en el Estado moderno. La segunda idea, la libertad, tendría un origen en el examen de la vida de Sócrates y, por tanto, en este aspecto de la filosofía griega, pero también en su sentido moral la libertad tendría un pie, naturalmente, en el libre albedrío cristiano y en la identificación del hombre con un alma inmortal que tiene que ser salvada o condenada, es decir, que está, voy a usar ahora una expresión orteguiana, condenada a tomar decisiones. La historicidad también e inequívocamente tiene su origen en el cristianismo, quizás más claramente que quizás esta sea la gran aportación cristiana. Precisamente la historicidad occidental europea tiene su raíz en el concepto de salvación, que es un concepto fundamental en Ortega. La salvación no es más que la secularización de la soteriología cristiana, que está en la entraña misma del mensaje religioso que encierra el cristianismo, si quieren ustedes, del mensaje paulino. La vida como existencia en el tiempo, eso es Agustín, y no hace falta tampoco desarrollarlo. Por tanto, ese paisaje de unidad que comparten los europeos, y con lo que habrá que contar si es que Europa va a conseguir ser una unidad, etcétera. Ahora me sitúo en el horizonte histórico del año 30, estaría por tanto en hacerse cargo y ver qué se puede hacer con los mimbres del pluralismo, de la libertad y de la historicidad, puesto que eso no podría nunca renunciarlo. Europa renunciaría a eso renunciando a ser Europa. De ahí que si el hombre masa triunfa, puesto que el hombre masa es incompatible con una cultura basada en el pluralismo, la libertad y la historicidad, entonces Europa terminaría. En definitiva, esto es lo que encierra la rebelión de las masas.